Murió López Calleja y comienza la pelea en el castrismo para sustituirlo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Se desatará al interior de las verdaderas estructuras del poder en Cuba, una lucha de poderes de lo que no sabemos por el momento cuáles serán sus consecuencias inmediatas y a largo plazo. En horas de la mañana del día viernes 1 de julio, falleció repentinamente en La Habana a causa de un paro respiratorio el general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja, ex yerno del dictador Raúl Castro y presidente del Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, GAESA. Nacido en 1960, hijo también del general de división Guillermo Rodríguez del Pozo y Cristina López Calleja, que aún le sobrevive, Luis Alberto era considerado hasta el momento de su deceso como el hombre más poderoso de Cuba por su papel como administrador de la fortuna del clan familiar, precisamente por haber sido estratégicamente colocado desde hace décadas al frente del conglomerado empresarial y financiero más importante del régimen comunista. Casado en los años 80 con Débora Castro, fue enviado a estudiar Administración de Empresas a la antigua Unión Soviética, donde se graduó con el título de oro. A su regreso a Cuba, su suegro, en aquel momento ministro de las Fuerzas Armadas, le encontró un lugar en la institución armada como segundo jefe del Departamento Económico, encabezado por el también hombre de confianza, general Julio Casas Regueiro, verdadero creador de GAESA, quien entrenó al joven en su función de albacea. Aunque durante años, incluso en el periodo en el que Raúl Castro tomó las riendas del poder de manos de su hermano Fidel, 2008-2018, López Calleja fue mantenido en las sombras sin ocupar cargos de relevancia en el poder político, meses antes de la más reciente reestructuración del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, donde fue elegido como miembro y así como diputado de la Asamblea Nacional, y durante el traspaso de poderes a Miguel Díaz-Canel, se hizo evidente la intención de otorgar mayor protagonismo en la toma de decisiones, por lo que lo vio siempre acompañado al actual gobernante tanto en las reuniones oficiales como en viajes al exterior. Así también, llamado dueño de los hoteles en la isla, por disponer de más del 90% de las instalaciones existentes, en septiembre de 2018 visitó Nueva York junto a Díaz-Canel. A finales de 2019, integró la delegación que viajó a Europa con el mandatario cubano, y ese mismo año, durante la cumbre de los no alineados, apareció en el epicentro de la delegación oficial del régimen junto al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, lo que hacía presagiar que muy pronto, una vez fallecido Raúl Castro, pasaría a ocupar espacios más importantes en la vida pública, asegurando así que la familia Castro se mantuviera de manera visible en el poder. Para la dictadura cubana, Luis Alberto Rodríguez López Calleja no fue un simple militar u hombre de confianza encargado de los negocios. Fue considerado por quienes lo conocieron personalmente como el verdadero cerebro financiero del castrismo, y su gestión frente a GAESA durante los últimos años se debe a que la entidad militar participaba casi de igual a igual en el escenario económico cubano junto a otras empresas e instituciones estatales relacionadas con el turismo y la inversión extranjera. En poco menos de una década, terminará de absorber más del 80% de las actividades comerciales, exportadoras, financieras e inversionistas de la isla. El poder de GAESA, tan solo como un grupo hotelero, es indiscutible. Por ejemplo, para noviembre de 2014, Gaviota S.A. logró ubicarse en el número 55 del ranking de las 300 mayores cadenas del mundo y en el número 3 de Latinoamérica. GAESA es la única entidad cubana no auditable por la Contraloría General y a la que le están permitido asumir completamente las actividades inversionistas, constructora y administración de sus instalaciones hoteleras, así como disponer para su propio beneficio y modo prioritario de cualquier parcela o edificación proyectada o con potencialidades para inversión extranjera, además de controlar las principales entidades financieras, sin importar las disposiciones del Banco Central de Cuba, entre ellas el Banco Financiero Internacional, Fincimex, o el Havana International Bank de Londres. Luis Alberto fue el encargado de generalizar e instituir en toda la economía cubana los métodos ensayados desde el Departamento Económico de las Fuerzas Armadas. Los ejemplos más recientes y polémicos serían
además de la voluntad de no detener la construcción de más hoteles, a pesar de la agudización de la crisis económica, del turismo y sanitaria, la creación y multiplicación de las tiendas recaudadoras de divisas, MLC, elogiadas por el propio Raúl Castro en su informe al octavo Congreso del Partido Comunista, como estrategia para estimular el envío de remesas por parte del exilio, y enmarcadas en un esquema de Gaesa que integra desde los propios establecimientos comerciales, el sistema de proveedores, las agencias importadoras y las entidades financieras. Al morir repentinamente López Calleja, a pesar de las señales de normalidad que intentarán proyectar a la opinión pública los medios de prensa estatal, y mientras los jefes militares, junto con Raúl Castro, su hijo el general Alejandro Castro Espín y su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, hijo del fallecido y jefe del Departamento de Seguridad Personal del Ministerio del Interior, no se pongan de acuerdo sobre quién habrá de ser el sustituto definitivo, sin lugar a dudas, se desatará en el interior de las verdaderas estructuras del poder en Cuba una lucha de poderes de las que no sabemos por el momento cuáles serán las consecuencias inmediatas y a largo plazo. La nueva mafia en el poder está de debilidad porque han perdido la cabeza de la serpiente, advierte el economista Emilio Morales. Este problema inesperado y súbito va a traer fracturas dentro de las Fuerzas Armadas, y ahí es donde está la oportunidad para el cambio, aseguró el economista Emilio Morales, presidente de la consultora Habana Consulting Group, tras conocerse de la muerte en Habana del general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Morales, uno de los expertos cubanos que mejor conoce los entresijos casi invisibles de Gaesa, quiso precisar quién era en realidad López Calleja para el aparato del poder en la isla. El que ha muerto es el cancerbero de la nueva mafia, el cancerbero del dinero, del poder, el responsable del dinero sucio limpio que llega al régimen, el dueño del capital con el que el régimen construye hoteles y mata de hambre al pueblo, el hombre responsable de la agonía de los cubanos, del fin de las reformas que se mataron en 2016 en medio del acercamiento con Obama, el responsable de la tragedia de la pandemia, cuando no decidieron comprar vacunas probadas para en cambio invertir en hoteles, mientras el pueblo sufría por la falta de comida, medicinas, subrayó. Según Morales, el general y ex yerno de Raúl Castro era además el tipo más odiado dentro del ejército de Cuba, odiado por otros generales. En una estructura mafiosa es muy difícil replantearse el poder. Siempre que sucede algo así, en las mafias hay pugnas que generan conflictos. En el caso cubano, habrá que ver qué es lo que pasa. Es algo prematuro anticiparlo. Si bien, recuerdo que el fallecido era el padre del jefe de escolta de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido popularmente como el Cangrejo, que también tiene enemigos dentro allí, apuntó Morales. Sin dudas, esto es un parteaguas dentro de este escenario tan convulsivo que estamos viviendo y que ocurre a días de cumplirse un año de las protestas más grandes que hemos vivido en 63 años de dictadura. Buscar un sustituto no va a ser fácil. Raúl Castro no está apto para tomar este tipo de decisiones. No olvidemos que acaba de cumplir 91 años y no creo que en la familia quede alguien que pueda tener la doble misión de proteger la familia y al sistema, indicó el economista. De acuerdo con Morales, es un momento difícil para ellos porque tienen que tomar una decisión y buscar un sustituto en este puesto que no es como para cambiar un secretario del partido de una provincia o un municipio. Esto supone decidir a quién le das el control del país con poderes ilimitados. Aquí vendrán grandes pugnas y también el desenlace final, que ojalá no sea sangriento. Es su oportunidad de llevar a Cuba hacia una transición. Este es el momento que el pueblo tiene que considerar como la gran oportunidad del cambio, el momento de salir a la calle, de reclamar los derechos y que esos generales los apoyen y se produzca una transición pacífica hacia el nuevo sistema. Ahí está la oportunidad que abre este acontecimiento. La nueva mafia en el poder está en un momento de debilidad porque han perdido la cabeza de la serpiente. Ellos han sido muy efectivos y eficientes encarcelando gente, deportando personas al destierro, pero hay millones de descontentos y esa es la fuerza que tiene que salir a la calle. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba.
Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.